El comunicador social Javier Antonio Hércules fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 1 de junio en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, al occidente de Honduras. El crimen ocurrió mientras apenas iniciaba su jornada como taxista, un oficio que también desempeñaba para sostenerse económicamente. Su violento asesinato ha generado una oleada de indignación en el gremio periodístico y entre defensores de derechos humanos, quienes desde hace tiempo venían advirtiendo sobre los riesgos que enfrentaba. Javier, además de ser comunicador, era ampliamente conocido en su comunidad por el servicio que brindaba como taxista. Lo que pocos sabían es que detrás de esa rutina se escondía una historia de amenazas, violencia y una lucha constante por sobrevivir haciendo periodismo en uno de los contextos más hostiles para la prensa en la región. Javier Antonio Hércules Salinas, de 51 años y originario de El Salvador, vivía desde hace varios años en Honduras, donde había formado una familia con su esposa e hijos. Se desempeñaba como periodista en el canal A Todo Noticias, donde cubría una amplia gama de temas, incluyendo aquellos vinculados a crimen organizado, corrupción y problemáticas sociales. Temas que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, lo convirtieron en blanco de constantes amenazas. Su labor informativa no era solo un trabajo, sino un compromiso con la verdad, aun cuando eso implicara poner su vida en riesgo. La mañana del crimen, testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron en la colonia Elder Romero y le dispararon sin mediar palabra. Su cuerpo quedó dentro de su vehículo en el que apenas comenzaba el día. En septiembre de 2023, Hércules había sido víctima de un secuestro mientras trabajaba como taxista. Fue interceptado por dos hombres armados quienes lo golpearon y lo llevaron a un sitio desolado. Yo ya me daba por muerto, solo pensaba en mi hijo, expresó entonces conmovido luego de lograr escapar. Debido a ese incidente y al tipo de información que difundía, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras, ASOPODEU, tomó su caso y lo canalizó ante el Mecanismo Nacional de Protección. En octubre de ese mismo año, fue incorporado a dicho programa con medidas destinadas a protegerlo de nuevas amenazas. Dina Mesa, directora de ASOPODEU, confirmó que su organización lo acompañó durante el proceso, pero también reconoció que las condiciones de vulnerabilidad económica en que vivía lo obligaban a seguir exponiéndose trabajando en la calle como taxista. Las carencias económicas con que vivía el comunicador lo hacían más vulnerable por los temas que abordaba, en especial el crimen organizado, señaló Mesa con pesar. La noticia de su asesinato no tardó en circular, generando reacciones de rechazo y dolor entre colegas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. El Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, expresó en un comunicado su condena por el crimen y su preocupación por la ineficacia de los mecanismos de protección vigentes. Los ataques a la prensa desde la cúpula del poder convierten a nuestro gremio en más vulnerable y susceptible ante cualquier peligro, advirtió el CPH. También exigieron una investigación transparente sin dilaciones ni encubrimientos y recordaron que muchos crímenes contra periodistas en Honduras permanecen impunes. Reiteramos, se haga una investigación exhaustiva y se llegue a los hechores de este crimen. Basta ya, subrayaron en su pronunciamiento oficial. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos también se pronunció con dureza, acusando a las autoridades competentes de omisión. Con profunda indignación y dolor denunciamos el asesinato del periodista Javier Hércules en el occidente del país. Javier ya había sido amenazado de muerte por su labor informativa, una situación que había sido alertada pero ignorada por las autoridades, declararon. Con su muerte se suma un nombre más a la larga y preocupante lista de periodistas asesinados en Honduras en los últimos años, una realidad que refleja el alto nivel de riesgo que implica ejercer el periodismo independiente en el país. La muerte de Javier no solo representa una pérdida humana y profesional, sino también un llamado urgente a revisar los mecanismos de protección, el papel del Estado y la responsabilidad de garantizar el derecho a informar y ser informado.